Ya, déjame acomodar esta gorra que no se ve bien acá. Ah, no vieron venir esa. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Gracias por estar acá otro día más. Ya que las cosas se están calmando un poquito más acá en Colombia por todas estas marchas, todos estos paros que ha habido, estas situaciones un poco duras, quería tomar el día de hoy y compartirles una historia pequeña de mis raíces y espero les guste. También es algo mostrando la realidad de lo que pasó en el mundo en una época. No les voy a hablar mucho, solamente les voy a soltar el video directamente para que entonces entiendan y nos vemos ahorita. Espero les guste. Todo empezó en el año 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler y sus tropas crecían en Alemania y se apoderaban cada vez más de Europa. Es increíble cómo este hombre logró sembrar el terror en todo el mundo, con los ataques. Las tropas nazis se extendían a lo largo de Europa, acabando con todo a su paso, y esta historia empieza en el pueblo de Pitómaca, Croacia, donde vivía la familia de mi abuelo. Las tropas nazis invadían los territorios, separando madres y padres y niños, exterminando todo a su paso. Mataban a los hombres, mujeres, niños, y a los que no, los reclutaba. Niños de 16, 17 años fueron reclutados sin ser alemanes. Uno de ellos fue mi abuelo, Hans Bekoni. Tenía tan solo 17 años cuando Hitler lo reclutó sin ser alemán, siendo de otra nacionalidad. La Fuerza Armada nazi se dedicaba a reclutar país que invadía, país que reclutaba, formando un ejército mucho más grande. De esa manera se iba apoderando de todos los países a sus alrededores. Una de las cosas que Hitler utilizó más fueron los campos de exterminio, donde llevaban a mujeres y a niños a ser exterminados por gases, armas, no los alimentaban. Al grupo en el que pertenecía mi abuelo fue para cañones antiaéreos como este que ven acá. Ese fue prácticamente su trabajo desde que fue reclutado. Él contaba muchas historias de lo que pasaba con sus mismos compañeros que morían también al ser atacados por aviones. Ya cuando Hitler logró ser derrotado, los americanos tomaron poder y se llevaron muchos prisioneros de guerra nazi a los Estados Unidos. Entre ellos estaba mi abuelo. Antes de que mi abuelo fuera llevado a los Estados Unidos como prisionero, tuvo el chance de conocer a mi abuela en uno de los campos de refugiados. Poco después fueron llevados en avión a los Estados Unidos. En donde 3 años después mi abuelo fue liberado y le ofrecieron una lista de países en Latinoamérica a los que podía ir sin ningún problema para retirarse. Entre esos estaba Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú. Mi abuelo decidió irse a Venezuela. Ya una vez en Venezuela logró encontrarse con su esposa, mi abuela. Lograron al fin formar una familia. Tuvieron 3 hijas, muchos nietos. Mi abuelo consiguió un trabajo en una finca donde trabajó el resto de sus días. Y fueron muy felices.
Entonces sí, familia, eso fue por todo lo que pasó mi abuela y mi abuelo pasando por la Segunda Guerra Mundial. Fueron muchas cosas, muchos traumas que vivieron ellos prácticamente. Recuerden que mi abuelo no era alemán, él fue croata y fue reclutado por las fuerzas nazis. Horrible, por lo que él pasó fue una cosa muy muy fea. De hecho, cuando ya ellos llegaron a Venezuela, ellos les costó recuperarse de todo eso que habían pasado. Los dos estaban prácticamente como perfil bajo, ellos estaban como, saben que recién había acabado la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo estaba como que odiando a los alemanes. Entonces mi abuelo prácticamente él pasaba su perfil bajo, no le contaba a nadie en sus historias nada por lo que él había pasado y su familia, su esposa. A muy pocas personas él les contó de lo que había pasado, de que él venía de pelear con Hitler. Muy poca gente sabía eso. Mi abuela ya sufrió mucho, ella sufrió de nervios. La tuvieron que internar prácticamente en una clínica donde la atendían. Estaba muy muy traumada. Poco a poco, obviamente, la vida en Venezuela, como que ellos vivían prácticamente, mi abuelo era carpintero. Él vivió prácticamente toda su vida en Venezuela siendo carpintero en una finca cerca de su casa. Ellos fueron muy buenos con mi abuelo, ellos le dieron, prácticamente lo ayudaron en todo. Ellos no hablaban en español, se imaginarán llegando a un país donde tú no hablas ni siquiera el lenguaje de ellos. Y en ese tiempo que llegaron, ellos tuvieron 3 hijas, mi mamá y mis 2 tías. Ellas crecieron en una familia muy muy unida. Todos los familiares de mi abuelo y de mi abuela. Mi abuelo más que todo, él tuvo como 7 hermanos, todos se dispersaron por culpa de la guerra en muchos países, Brasil, también Alemania, ahorita tenemos familia también en Alemania, en Croacia, muchos familiares que incluso ni siquiera conozco por esta separación, por todo lo que pasó. Mi abuelo fue una persona muy, muy dulce, muy tranquilo. Mi abuela sí tenía el carácter más fuerte, pero mi abuelo era un pan de Dios. Él era, incluso yo puedo decir que yo salí prácticamente a él. Yo trato de no meterme con nadie, trato de no discutir, por más que sea, yo evado las discusiones. Así era mi abuelo. Mi abuelo vivió feliz de su casa a la finca, de la finca a su casa. Yo viví prácticamente toda mi vida hasta que ellos murieron. Desde que nací con ellos, yo viví toda mi vida con mis abuelos y eso fue la mejor experiencia que pude haber tenido. Mi abuelo siempre me contaba sus historias. Incluso se ponía a llorar algunas veces cuando pasaba que recordaban, pues se ponía a recordar y a recordar todo lo que había pasado. Incluso tuvo un reencuentro con un familiar que no había visto más de hace 50 años. Habían pasado como 50 años sin verlo, que fue su hermana, uno de sus hermanos, que está ahorita en Brasil y alcanzó por lo menos a tener ese reencuentro con ella antes de que se muriera. Pero fue una experiencia muy, muy bonita para él. Y abuelo, si me estás escuchando, estoy muy muy orgulloso de ti por todo lo que hiciste, por lo que pasaste. Te quiero mucho, mi viejo. Y bueno, familia, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado ese pequeño documental de mis ancestros, de dónde vienen un poquito mis raíces. Gracias, familia, por estar otro día acá. Si eres nuevo, si estás viendo este canal, suscríbete, déjame un gran like, que eso me ayuda mucho. Los quiero mucho, familia. Se me cuidan. Peace.